Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, en el nombre de su Santo Hijo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Shalom, Shabbaton Shalom a todos los hermanos en este séptimo día de la gran solemnidad de panes ácimos o panes sin levadura. Voy a elevar una palabra de oración. Bendito seas, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Una vez más, Señor, en este gran último día de la solemnidad, día de Shabbatón, día de reposo, Señor. Me acerco delante de ti para pedirte que la unción y la presencia de tu Santo Espíritu nos acompañe una vez más, Señor. Permite que estas palabras que pones en mi corazón y en mi boca sean palabras de bendición, de edificación, de exhortación y de consolación para los oyentes, tus amados hijos. Glorifícate una vez más, Señor, en este gran día. Permítenos que podamos recibir y expresar el espíritu de esta gran solemnidad que termina hoy. Recibe toda la honra y toda la gloria a través de nuestra adoración, de nuestro servicio, de nuestra obediencia. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesús Cristo. Amén y amén. Gloria sea a Dios, hermanos. Terminamos esta serie de días, esta gran solemnidad de panes ácimos. Han sido días especiales en medio de las circunstancias que estamos pasando a nivel mundial. Hemos vivido en el Espíritu, celebrando físicamente, comiendo esos panes de aflicción, panes sin levadura, pero también meditando su palabra. Y en este último y gran día deseo compartir. Básicamente vamos a dar lectura al mandamiento. Amén. Vamos al libro de Levítico 23. Dice la palabra del Señor. Levítico capítulo 23 y el versículo 7 dice: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 8. Y ofreceréis a Yahvé 7 días ofrenda encendida. Hemos ofrecido al Señor nuestras alabanzas, nuestros cánticos, nuestros himnos. Hemos meditado su palabra. Hemos invocado su nombre y su presencia en nuestra vida cada día durante 7 días. Y dice la segunda parte del versículo 8, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Hoy día es, en el calendario de Dios, es el día 21 del primer mes, llamado Abib, llamado Nisan, de este nuevo año. Hoy día es el séptimo día de la gran solemnidad de los panes ácimos. Y aquí la Escritura dice: el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Deseo, hermanos, explicar brevemente algunos puntos. Cuando el Señor se refiere al día séptimo de la semana, llamado día sábado, en el hebreo aparece la palabra Shabbat. Pero cuando se refiere a estos días de santa convocación, diferente a los días de reposo, días sábados semanales, hay una palabra en hebreo. Dice, por ejemplo, Levítico 23, versículo 23 y 24, dice así: habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo. Así está en nuestra traducción de la Reina Valera. Tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. El primer día del séptimo mes es día de reposo. Pero en el hebreo dice Shabbatón. Aparece la palabra Shabbatón, no aparece la palabra Shabbat. Los entendidos, Shabbatón significa un sábado grande,
No quiere decir que el Shabbat sea un sábado pequeño, pero de alguna manera hace una diferencia. Por ejemplo, en el versículo 39, Levítico 23, 39, voy a leer en la traducción de la Reina Valera. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahvé por 7 días. Se refiere a la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. El primer día será de reposo. Se refiere a estos 7 días y el último octavo de la solemnidad de Sukkot. Dice el versículo 39, la segunda parte, el primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y en el versículo 39, en esas dos partes donde será, el primer día será día de reposo, el octavo día también será día de reposo. Ahí vuelve a aparecer la palabra Shabbatón, no Shabbat, Shabbatón. Entonces, el primer día del séptimo mes, conocemos que es el día de Yom Teruah, el sonido de la trompeta, es un día de Shabbatón. En la solemnidad de tabernáculos de Sukkot, el primer día y el octavo día es día de reposo, pero aparece la palabra Shabbatón. Eso nos indica que los días de reposo anuales, llamamos anuales porque es una vez al año, la escritura sagrada, en el lenguaje original hebreo, aparece la palabra Shabbatón para diferenciar de los sábados semanales, que es Shabbat. Pero hay una palabra donde aparece, voy a leer el versículo 32, Levítico 23, 32. Dice así en la Reina Valera: día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Este versículo 32 dice, día de reposo será a vosotros. Y ahí aparece la palabra, hermanos, compuesta, Shabbat, Shabbatón. Entonces, esto se refiere a la fiesta solemne de Yom Kippur, el día de expiación. Entonces, escuchen bien, el día de reposo semanal, Shabbat. Los días de reposo anuales, Shabbatón. Pero el día del Yom Kippur, de expiación, aparece la palabra textual, hermano, Shabbat, Shabbatón. Los entendidos traducen y explican Shabbat, Shabbatón significa el sábado de sábados. Como que si dijera el más importante de los sábados, el más santísimo de los sábados. El día de Yom Kippur, que es el día del perdón, el día 10 del séptimo mes. Quiere decir, hoy día, hermanos, no es un Shabbat semanal, es un día de Shabbatón. Es un sábado anual, el séptimo día de la solemnidad de panes ácimos. He querido indicar esto de grosso modo, brevemente, para que tengamos conciencia, cómo el Señor fue revelando sus misterios. Ahora escuchen bien esto, hermanos. El Señor en otro momento dice lo siguiente. Vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Miren lo que dice aquí. En el versículo 10 en adelante. Ezequiel 20, 10, versículo 10 en adelante. Dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos. Versículo 12. Les di también mis días de reposo. Aparece la palabra mis días de reposo en plural. Y aquí aparece la palabra Shabbatot. Shabbatot
en plural, días de reposo. Está no hablando del Shabbat, no está hablando del Shabbatón, está hablando de un grupo. Aparece la palabra Shabbatot, en plural, mis días de reposo. Eso quiere decir que el Señor agrupa en un mismo grupo el Shabbat semanal, los Shabbatón, sábados anuales, Shabbatón. Todos forman parte de un grupo y a ese grupo el Señor les dice, son mis Shabbatot, mis días de reposo. Son míos, dice el Señor. Yo les di a los hijos de Israel, no son de Israel. Voy a volver a leer. Versículo 10, los saqué de la tierra de Egipto. Los traje al desierto. Les di mis estatutos. Les hice conocer mis decretos. Les di también, algo aparte, algo especial, mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí, dice el Señor, y ellos, y los hijos de Israel, para que supiesen que yo soy Yahvé, que los santifico. Es decir, el que recibe esta palabra, el que hoy día, hermanos, 21 del mes de Aviv, en el calendario de Dios, se ha guardado, ha recibido este Shabbatón con gozo, con alegría, la noche anterior, y todo este día se ha abstenido de cosas comunes. Ha dedicado su vida para invocar el nombre del Señor, ha guardado una santificación especial. Como creyentes somos santificados por la sangre del Cordero inmolado, por la presencia del Espíritu Santo. Aparte, hermano, una santificación especial. Por eso dice aquí, para que supiesen que yo soy Yahvé, que los santifico. Versículo 13 dice, pero se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos. Mis días de reposo, mis Shabbatot, profanaron en gran manera. Versículo 15, habla, hermanos, y dice, versículo 16 dice, porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo, mis Shabbatot, profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Ojo, mira la sabiduría del Señor, cómo expresa. No han santificado mis días de reposo. ¿Por qué? Porque tras sus ídolos va su corazón. Dice el versículo 19, ya hablando a los hijos, de generación en generación. El versículo 19, versículo 18 dice, antes dije en el desierto a sus hijos. Versículo 19, yo soy Yahvé vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. 20, y santificad mis días de reposo, mis Shabbatot. Hay congregación cristiana sabática que señala este versículo para dar testimonio y se refiere solamente al sábado semanal, al Shabbat. Pero acá no dice Shabbat, acá dice Shabbatot. Acá dice santificad mis días de reposo. No basta santificar el día de reposo semanal. Es bueno, claro que sí, es la voluntad del Señor. Pero hay otros días de reposo durante el año. Aquí dice mis días de reposo son la señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Yahvé, vuestro Dios. Versículo 21, la segunda parte dice, profanaron mis días de reposo. Versículo 24 dice, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. He querido sucintamente dar lectura a esto, hermanos, por lo siguiente. Nosotros como creyentes en el Mesías, como creyentes del nuevo pacto, del pacto renovado en este tiempo,
Nosotros nos dejamos llevar por las enseñanzas, no solamente de los evangelios, sino de las cartas apostólicas. Y como decía clases anteriores, el Señor tuvo 3 discípulos muy especiales, apóstoles: Santiago, Pedro y Juan. Pedro, Santiago y Juan, que recibieron una revelación muy, muy especial. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 en adelante, dice así, palabra del Señor. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Vosotros sois hijos de Dios y tenéis que ser hijos obedientes. Hijos obedientes, no te conformes al estilo de vida que llevabas antes, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No conocías los caminos del Señor, no conocías la cultura del pueblo de Dios. 15, sino que como aquel que os llamó es santo, el Señor es santo, el Padre es santo, Yeshua nuestro Señor, el Hijo del Dios bendito, es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese es el mandamiento apostólico. Amén, hermano. Tienes que vivir una vida en santidad. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hace 2000 años, hermano. El apóstol escribió seguramente esta su primera carta. Él murió alrededor del año 68 aproximadamente. Sería pues el año 60, 62 que escribe esta carta, hermanos. Más de 30 años que el Señor murió, resucitó y ascendió a los cielos. 30 años habían pasado de evangelización. Y el apóstol dice en el versículo 16, escrito está. Está diciendo lo que está registrado en el día de hoy está vigente. ¿Qué está escrito? Sed santos, porque yo soy santo. Nosotros podemos aplicar este principio, este mismo principio espiritual para el día de hoy. Hoy, en este día, podemos decir, hermano, escrito está, y esta escritura está vigente. Es una palabra viva. Sed santo, porque yo soy santo. ¿De dónde? ¿Dónde está escrito? ¿De dónde sacó el apóstol? Escrito está, dijo. ¿Y dónde está escrito? Vamos a Levítico 19. Qué bonito, hermanos. Levítico 19. Cuando dice escrito está, se refería, hermano. Se refería. Dice Levítico 19, versículo 1 y 2 y 3. Dice así: habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Yahvé vuestro Elohim, vuestro Dios. Ahí está la palabra escrita. El apóstol Pedro decía, está escrito, está dando a entender, esa palabra está vigente, está viva. Y nosotros 2000 años después decimos lo mismo. Esa palabra está vigente. El mismo mandamiento permanece, hermano. Tú y yo tenemos que vivir en santidad. Santos seréis porque yo soy santo. ¿Quién lo dijo? El Señor. ¿Hace cuántos años? 3300 años antes. Y fíjate el contexto, hermano. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo santos? ¿Por qué cuando empieza a enumerar los mandamientos como encabezamiento dice santos seréis? ¿Cómo llegamos a ser santos? Obedeciendo. Fíjese que lo que dice el versículo 3. ¿Por qué aparece en el versículo 3 lo siguiente? 19:3 del Levítico. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaréis. Los Shabbatot, mis días de reposo guardaréis. Yo Yahvé vuestro hermano. Discúlpenme, pero
¿Cómo debo interpretar esto? O sea que cuando el apóstol dice, escrito está, el Señor dijo, santos seréis porque yo soy santo. El Señor dijo, guardarás a tu padre, temerás a tu padre y a tu madre, honrarás a tu padre y a tu madre, y santificarás mis días de reposo. Eso significa ser santo, hermano. El apóstol estaba diciendo lo mismo. Al decir, escrito está, santo seré, estaba diciendo, honra a tu padre y a tu madre, guarda los días de reposo. El mismo mensaje, hermano. Es el mismo mensaje presente en el día de hoy. Bendito sea el Señor que nos ha abierto el entendimiento para que podamos recibir esta palabra con mansedumbre. Hoy día, ¿qué día es hoy en el calendario gregoriano? 14, 15 de abril. Entonces, pero hoy día es 21 del mes de Aviv en el calendario de Dios. Y hoy día es Shabbatón. ¿Estás santificando este día? Te estás santificando y te dice, para que sepáis que yo soy Yahvé, quien te santifico. ¿O te estás contaminando? Si lo has tomado este día como un día común, hermano. Así tú santifiques el día del Shabbat semanal. Hablando del día del Yom Kippur, por ejemplo, donde dice es día Shabbat, Shabbatón, el sábado de los sábados. Hoy día es día 15. Está aquí mi hija Ruth. Me comparte y me dice, hoy día es 15. 15 de abril del año 2020, calendario gregoriano. Pero en el calendario de Dios, hoy día es día 21. El primer día de esta solemnidad fue el día 15 de Aviv. Han pasado 7 días, 21. Hoy día es día Shabbatón. Santos seréis. Santificarás mi día de Shabbatón. Y el que lo toma como un día común. Así seamos creyentes en el Mesías. Hermano, nuestra ignorancia, podemos desconocer esto, pero eso no quita la realidad, hermano, de nuestra contaminación. Que Dios nos ilumine, hermanos. Amén. Recibe esta enseñanza. No estamos condenando, hermanos. La luz trae claridad, trae justicia, trae bendición. El Señor dijo, santificad mis días de reposo. Van a ser la señal. Hablábamos de la señal en tu mano, en tu frente. Y hablábamos los verdugos. El Señor dijo, primero voy a poner la señal a los que claman y gimen por las abominaciones. Al resto matad. Señal, hermano. Hoy día es un día sublime y glorioso. ¿Sabes lo que sucedió hoy día? Vamos a volver al libro de Éxodo capítulo 14. Tengo aquí, hermanos, una información. La información dice, hubo un sabio del linaje de Abraham, judío, vivió de 1040 a 1105. Se le conoce como Rashi. Él fue médico. Es el considerado el más excelso comentarista de la Biblia y el Talmud, un gran erudito y legislador en materia de halajá,
o ley judía, experto en la lengua hebrea, él escribió lo siguiente. Él dijo que el momento que los hijos de Israel estaban a las orillas del Mar Rojo fue el día 21 del primer mes. Día 21 llegaron, estuvieron a las orillas del Mar Rojo. El momento que ellos cruzaron el Mar Rojo, el día 21, un día como hoy. Eso asevera Rashi, conocedor no solamente de la Torá, sino también del Talmud, donde está registrado la ley oral. Hay cosas que están escritas allí, hermanos. Sea así o no, en este momento deseo brevemente, hermanos, recordar el evento del paso del Mar Rojo. Brevemente. Voy a leer Éxodo 14 a partir del versículo 5. Dice así: fue dado aviso al rey de Egipto, al faraón, que el pueblo huía, porque ellos habían pedido permiso 3 días y 3 noches. Y ellos continuaron caminando. Y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Despertaron y se dieron cuenta de lo que habían hecho. ¿Cómo hemos podido dejarlos ir libres? 6. Unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y dice el versículo 8, endureció Yahvé el Eterno el corazón del faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Ayer hemos visto mano fuerte y brazo extendido. Hay que entender por qué está escrito de esa manera. El rey de Egipto endureció su corazón, se enfureció y tomó la decisión. Él en lo natural dijo: voy y los extermino. Se había olvidado lo que había pasado. Se había olvidado, hermanos, que el Señor le había mostrado quién es el que tiene la autoridad y el poder sobre la vida de los seres humanos. Pero dice la segunda parte del versículo 8, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. El Señor los estaba guiando. Tenemos que tener sabiduría espiritual para saber cómo conducirnos, hermanos, en la vida. Saber cuándo el Señor nos está guiando y cuándo estamos dirigiendo y planificando nuestra vida en nuestra sabiduría y en nuestras fuerzas. Cuidado con ello. Versículo 9, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahvé. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ahí está, hermanos, el momento de la prueba. Delante de ellos estaba el mar. A sus espaldas del pueblo estaba el ejército del faraón. Había llegado. Estaban contra la espada y la pared. ¿Qué hacer? Una situación delicada, una situación de peligro inminente, de muerte, hermanos. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Ahí, en esos momentos de aprieto, es cuando es probada nuestra fe. A veces el Señor permite. El Señor endureció a propósito el corazón del faraón para que vaya. El propósito era que se vayan conociendo. Dios nos conoce. Desde antes de la fundación del mundo ya nos conoce. Nosotros no nos conocemos. Por eso un sabio griego dijo: conócete a ti mismo. En realidad, hermanos,
Los que hemos nacido de nuevo tenemos que ir conociéndonos en qué grado espiritual nos encontramos. Hemos hablado acerca del conteo del Homer. Amén. El conteo del Homer. Estamos en el 4.º día en el conteo del Homer. Son 49 días, son 50 días, 7 semanas. Y dijimos, es como la escalera de Jacob, de la tierra al cielo. Grada tras grada tenemos que ir subiendo cada día. Esa es la ascensión espiritual. Eso es ir creciendo. Hermanos, todos los que hemos oído el Evangelio y hemos creído las buenas nuevas de salvación, Yeshua es el Señor, es nuestro sustituto. Él murió por nosotros. Hermano, ¿te acuerdas cuando en el campamento de los hijos de Israel murmuraron por las cosas que estaban experimentando? Y la presencia del Señor se apartó. Y las serpientes ardientes aparecieron y comenzaron a picar, comenzaron a morir miles, como el virus de ahora. Y clamaron a Dios y pidieron perdón y dijeron, Señor, sálvanos. Y Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce y ponle muy alto. El que es picado, que mire a la serpiente. El que mira a la serpiente se sanará. Algo increíble, ¿verdad? Así fue. Y el Señor dijo cuando estuvo en esta tierra, es menester que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente en el desierto, para que todo aquel que mire en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la fe en el Mesías. El que se picaba, el que le picaba a la serpiente, solo tenía que mirar, no hacía nada, hermano. Estaba mortalmente herido. Lo único que podía hacer en ese momento ya era mirar. Y el que miraba a la serpiente, pero tenía que mirar creyendo que Dios le iba a sanar por mirar, y eran sanados. El Señor dijo, el que es picado por la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, mire la serpiente de bronce, nuestro Señor, que fue levantado en el madero, en la cruz, murió por ti y por mí. ¿Tú crees eso? Recibes vida eterna. Así, hermano. Pero de ahí nacemos de nuevo. Nuestro espíritu recibe la vida del Señor. Y nuestro espíritu comienza a obrar en nuestra alma. Hemos sido salvos. Estamos siendo salvados. Seremos salvos. ¿Cómo es eso? En el momento de nuestra entrega, que hemos mirado al Señor en la cruz, hemos recibido salvación. Nuestro espíritu ha sido salvo de la muerte espiritual. Nos hemos reconciliado con el Padre. El Padre, el Hijo, ha enviado al Consolador, el Espíritu Santo. Ha penetrado nuestro cuerpo, se ha unido a nuestro espíritu y le ha inyectado la vida eterna del Señor. Y nuestro espíritu ha nacido de nuevo. Muchos creyentes, bebitos recién nacidos en Cristo, en el Mesías. Otros son niños como que están gateando, otros van creciendo, otros ya son puber, otros son, como quien dice, ya adolescentes, otros son jóvenes, otros ya son maduros. Todo es un proceso de crecimiento, hermano. No por el hecho que nosotros estamos celebrando y santificando las fiestas santas del Señor, somos los únicos creyentes verdaderos. No es así. Estamos creciendo, hermano. Y los que no entienden estas cosas, pero han creído en el Señor como Señor y Salvador, ellos forman parte del pueblo de Dios. No podemos jactarnos, hermanos. El Espíritu de Dios acoge, no separa. El Señor llama a todos también. Bendito sea el nombre del Señor por la iglesia del Señor en todo el mundo. Hay misioneros que han entregado su vida. Hay misioneros que van, hermanos, a las islas más recónditas de la tierra. Ellos no saben este mensaje. Ellos no conocen. Ellos solo conocen el Evangelio, vamos a llamar así, inicial, y comparten.
y la gente oye y escucha y cree, tiene salvación y vida eterna. Pero el Señor nos llama a crecer en el conocimiento de su verdad. El Señor acoge a todos. El Señor estaba predicando y los apóstoles, uno de ellos le dijo: Señor, hemos oído a alguien que está predicando en tu nombre, pero que no comparte con nosotros. Y se lo hemos prohibido. ¿Por qué va a predicar en tu nombre si no es parte de nosotros? Y el Señor, ¿qué dijo? ¿Por qué? ¿Por qué les has prohibido? El que no es contra nosotros, por nosotros es. Gloria sea a Dios, hermanos. Todos los que invocamos el nombre del Señor, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero el que invoca el nombre del Señor recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, unido a nuestro espíritu, comienza a renovar, a restaurar, a cambiar nuestra alma, nuestra vida psíquica. El alma del hombre es la vida psíquica, la psique del ser humano. Es restaurado la mente, el sentimiento, las emociones, la voluntad. Eso es un proceso. En esta vida hemos sido salvos en nuestro espíritu. Estamos siendo salvados en nuestra alma. Y al final del tiempo, nuestro cuerpo va a ser salvado, va a ser restaurado, va a ser transformado. Qué lindo, ¿verdad? Esa es la auténtica verdad, hermanos. ¿Por qué he dicho todo esto, hermanos? Porque cuando llegamos aquí, en este momento crucial de la existencia, es cuando nos damos cuenta en qué grado espiritual estamos. Aquí el pueblo de Israel comenzó a murmurar, a blasfemar. Te dijimos, Moisés, antes de salir, ¿para qué nos vas a sacar? Para que muramos en el desierto. Aquí mejor, aquí me quedo. No fueron osados, no fueron valientes. ¿Qué pasó, hermanos? Versículo 13. Estamos meditando Éxodo 14, 13. Moisés dijo al pueblo: no temáis. Tuvo que levantarse el líder, tomar autoridad, hermano. Una cosa es hablar, otra cosa es experimentar momentos y tiempos de peligro de muerte, hermano. Es allí cuando tienes que demostrar que eres creyente. Tienes que saber que el Señor es un ser vivo que mora dentro de tu ser. Tienes que ser valiente. No temas, no temáis, estad firmes. Y ved la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros. Ved la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Eso dijo Moisés en el Espíritu. Sí, hermano, el ejército estaba ahí, miles y miles, carros poderosos. Y delante de ellos estaba el mar, hermano. ¿Ustedes creen que Moisés, él habló en el Espíritu y profetizó: este ejército nunca más lo volverás a ver? Tuvo que ser fuerte, hombre de fe, Moisés, para que pueda expresar esas palabras en el mundo espiritual, porque en el mundo natural eso no era posible. Versículo 14, Yahvé peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es fe, hermano. Hoy día es el día de la fe, hermano. Ponte, hoy día, hermano, un día como hoy, dice Rashi, sucedió esto, día 21 del primer mes de ese año, hoy día. Así como el Señor murió el 14, así como el Señor resucitó 3 días después, día 17. De acuerdo al comentarista de aquel sabio, día 21. Hoy día estaban ellos frente al Mar Rojo y atrás los ejércitos. Y Moisés dijo: el Señor peleará por nosotros y tú tranquilo. Versículo 15. Entonces Yahvé dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? En otras palabras, Moisés le dijo al pueblo: estad firmes, un momento. Y luego se dirigió al Padre, a Dios, Yahvé, Dios. Y le dijo: Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Ayúdanos. Y el Señor le responde: ¿pero por qué clamas a mí?
Aquí hay, hermano, estos son principios de la fe. A veces nosotros estamos, hermano, pidiendo al Señor muchas cosas. Y el Señor nos responde: ¿por qué clamas a mí? Por decir, nosotros, Señor, bendícenos. Por decir, Señor, sáname de esta enfermedad. Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor te responde: ¿pero por qué clamas a mí? Mi palabra no dice: por su llaga fuimos sanados. Extiende la vara. Di a los hijos de Israel que marchen. Hermano, escucha bien. Versículo 15, el Señor dice: no me pidas algo que yo ya he hecho. Dile a los hijos de Israel que marchen. Pero estaba ahí, hermano, el agua, el mar. Algunos datos. He encontrado algunos datos. Esto no voy a comentarles, pero años atrás, hermanos, hubo un hombre en Norteamérica que determinó el lugar por donde cruzaron el Mar Rojo. La tradición había señalado otro lugar, hermano. Siglos y siglos dijeron: por aquí ha pasado. Pero Dios usó un hombre. Voy a dar su nombre: Ron Wyatt, norteamericano, hijo de Dios. Él descubrió muchas cosas que en otro momento voy a comentar. Él, dirigido por el Espíritu de Dios, dijo: esta es la ruta, por aquí ha pasado. Y cuando con los buzos entró a las profundidades, hermano, de esa trayectoria, han encontrado, hermano, ¿qué cosa? Esqueletos de caballos, han encontrado esqueletos de seres humanos, han encontrado ruedas de carros. Ahí está la evidencia. Pero digo esto, hermanos, porque por esa ruta, el ancho de lo que ellos cruzaron, hermanos, 9.6 millas. Una milla marítima es 1.800 metros, 1.852 metros. Entonces el ancho por donde ellos cruzaron, hermanos, el Mar Rojo, 17 kilómetros. 17 kilómetros. Eso no fue una pequeña garganta. No. 17 kilómetros de ancho cruzaron, hermano. Una profundidad aproximadamente ahí, 1.000 metros, la profundidad del agua. Y lo que es maravilloso, justo en ese momento, porque quien les guiaba era el Espíritu de Dios, la nube. La nube les guió y llegó a ese punto. En otro punto del mar, de la costa, hermano, allí, dice que tú llegas a las orillas y la profundidad es como un precipicio, pero justo donde han encontrado ese lugar, el ingreso al mar es como un plano inclinado de 45 grados. Han encontrado como un camino, hermano, por donde cruzaron los hijos de Israel. Con un plano inclinado comenzaron a bajar hasta la profundidad, 1.000 metros de agua. Y de ahí sube otro plano inclinado, hermano. Eso lo han estudiado y lo han determinado. Maravilloso. ¿Quién había llegado a ese punto? El Espíritu de Dios les había guiado. Pero estoy con el tiempo, hermanos. Una vez más el versículo 15. El Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Que se metan al mar. El mar se va a abrir. Nosotros hemos visto en esa película los 10 mandamientos. Y hemos visto, hermano, lo siguiente. Moisés levanta la vara y viene un viento y se abre. Y se abre un camino. Y los hijos de Israel, después que se han abierto las aguas, comienzan a pasar. Así está en la película Los 10 mandamientos. Fíjate lo que dice
En el Talmud, hermanos, en el Talmud, dice así. 3 millones de Israel estaban en pie a orillas del Mar Rojo. Sus opciones eran de avanzar hacia el mar y las aguas no se habían separado aún, o tenían la opción de volver a Egipto. Los egipcios estaban cerca, por lo tanto Israel entró en pánico. El Señor había dado la orden: entren al mar, levanta la vara. La tradición ha registrado, hay un hombre, hermanos, llamado en nuestra Biblia, su nombre es Naasón. Si nosotros vamos a Números 1:7, no tengo tiempo, Números 1:7 se refiere el tiempo del censo, comenzaron a censar y cada tribu tenía un príncipe, el más principal de todos. De cada tribu, el príncipe número 1. Números 1:7 dice, de la tribu de Judá, ese príncipe número 1 era Naasón, hijo de Aminadab. Naasón, hijo de Aminadab. En hebreo es Nachshon. En nuestra traducción es Naasón. En hebreo es Nachshon. La traducción de eso está escrito en el Talmud y en la Mishnah. En el Midrash y en el Talmud está escrito así, hermanos. Nachshon o Naasón, de la tribu de Yehudá, entró al mar. El mar estaba normal, no pasaba nada. El Señor había dicho, crucen el mar, y nadie se atrevía. El mar estaba normal, hermano. Este varón llamado Naasón, Nachshon, dijo, el Señor ha dicho, porque Moisés dijo, Señor dice que crucemos, pero ¿cómo vamos a cruzar si está el mar ahí? Entonces este varón, Naasón, entró a la orilla y comenzó a caminar, hermano, en el mar. Está registrado. Dice que está en el Talmud. Naasón, de la tribu de Yehudá, entró sus pies al mar, pero el mar no se retiraba, no se separaba. Naasón continuó hasta que el agua le llegó a los tobillos. Luego le llegó a las rodillas, pero las aguas del mar no se abrían. Naasón se metió más profundo, hasta su cintura, luego hasta su pecho. Él comenzó a entrar, hermano, y el agua estaba allí. Y comenzó a introducirse. Hemos dicho que tenía una pendiente de 45 grados. Siguió caminando y el agua le comenzó a llegar, hermano. Dice que hasta que el agua le llegó a las narices. Y él siguió caminando. Él siguió caminando, hermano. Y el agua subía. En el momento en que el agua le llega a las narices, algo sucedió, hermano. ¡Bum! Se abrieron, hermano, las aguas de un lado y de otro lado. El mar Rojo se abrió. Y todos los hijos de Israel corrieron detrás de él. Eso está registrado en el Talmud. Yo tampoco sabía, hermano. Yo me quedé maravillado al saber cómo se efectuó el poder de Dios. Mientras no había ni uno que se atreviese a obedecer, porque la orden era, di a los hijos de Israel que marchen, señalando al mar, que entren al mar. Nadie se atrevía, hermano. Pero la voz de Dios, la palabra de Dios había sido dada, hermano. Si Dios no hubiera dicho eso, Naasón se ahogaba. Pero él creyó la palabra y actuó en su fe. Y se metió al agua, hermano. Dijo, no hay otra. No hay otra. El ejército del faraón nos va a aniquilar aquí. Y si el Señor ha dicho que marchemos, nos metamos al agua. Yo me meto al agua. Y se metió, hermano. Y el agua comenzó a subir. Llegó al cuello y nada, él siguió, hermano,
caminando hacia adentro, y el agua subió hasta su nariz, y en el momento en que ya se iba a ahogar, ¡bum!, las aguas del mar se abrieron, hermano. Eso dice la tradición. Hay tradición que es verdad, hay tradición que es fruto de mandamientos de hombres. Por eso el apóstol dijo, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Eso es actuar en la fe. La palabra de Dios. Cuando Dios habla, hermano, créelo y actúa en la palabra. Eso es fe. Actuar en la palabra de Dios. Amén. Fíjese lo que dice. Hay muchas cosas, hermano, pero dice aquí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ahora vamos a enfatizar la última parte del versículo 24. 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. Él mismo, el Mesías, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. El resultado de la solemnidad, de la Pascua y de los panes sin levadura, todo eso tiene un propósito, el fruto, hermanos. El fruto. Hoy día terminamos. ¿Qué para mañana, para el futuro? ¿Qué hay? La justicia del Señor actuando en nuestra vida. Ya ves, nuestra justicia. No es nuestra justicia propia. Hermano, imperfectamente hemos celebrado la Pascua, imperfectamente hemos celebrado los panes sin levadura. ¿Ustedes creen que eso nos justifica? Hermano, ya ves, Dios es justo. Él no dará por inocente al culpable. Lo único que ha satisfecho la justicia divina desde el siglo y hasta el siglo es la justicia del Mesías. Lo que Él ha obedecido. Por eso Dios envió a su Hijo. Él no conoció pecado. Nosotros estamos en Él. La justicia del Mesías es lo que nos cubre y lo que nos da la garantía para seguir adelante. Nosotros obedecemos todo esto no para justificarnos, sino como una expresión de gratitud por la salvación que Él nos ha dado, hermano, en el amor de Dios. Pero escucha, esta vida de justicia en adelante, dice la última parte del versículo 24, y por cuya herida fuisteis sanados. Fuimos sanados. Actúa en esa palabra. Por su herida he sido sanado. El Señor dijo, sigan adelante. Y Naasón dijo, el Señor ha ordenado, me meto al agua. Y se metió al agua y el agua se abrió, hermano. Proclama tu sanidad en el nombre del Señor. Eres hijo de Dios. Espíritu, alma y cuerpo estás cubierto por la gloria del Señor. El Espíritu Santo de Dios vive en tu ser. Es el Espíritu Santo de Dios que levantó a nuestro Mesías de los infiernos, hermano. Ese mismo poder está en ti. Proclámala. Tú tienes que proclamar. Por su herida he sido sanado. Me declaro sano en el nombre del Mesías, Yeshua HaMashiach. Pero no solamente es eso. Ay, gloria a Dios. Dice el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol le dice a la iglesia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach. Él nos ha bendecido con toda la bendición espiritual. Él ya nos bendijo, hermanos. Su bendición es nuestra, nos corresponde. Su bendición, estamos benditos. Actúa en la palabra. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Terminamos esta fiesta solemne con gozo, con triunfo. Yahvé Nisi, nuestro estandarte, símbolo de victoria, de triunfo. Él se levantó de entre los muertos, venció a los principados y potestades. La muerte es un enemigo vencido, hermano. Pero todo eso para nosotros es una cosa que no entendemos. Eso tenemos que hacerlo realidad en nuestra vida aquí y ahora, para que no podamos temer y vencer y alcanzar.
El Señor dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor de Yahvé Elohim Sebaot lo ha hablado. Eso es Isaías 58, 14. Pero el versículo anterior dice, si tú no profanas mi día de reposo. Qué lindo, Isaías 58, 13, 14, hermano. Es encontrar el propósito del Señor, lo que le complace, y obedecerle. Es obediencia. Eso no es legalismo, hermano. Eso es obediencia, eso es temor del Señor. Y andaremos en victoria, sin temer. ¿Qué es la muerte? Ganancia, dijo el apóstol. ¿Qué es momentos de apremio? ¿Qué es? No es nada, hermano. El apóstol sabe lo que dijo. No teniendo nada, así dice. El apóstol decía, aunque no tengo nada, pero lo poseo todo. Aparentemente no tenemos nada, pero todo es nuestro. Gloria a Dios. Shabbat Shalom, hermano. Que Dios nos bendiga. Estamos terminando el 4º día en el conteo del hombre y así seguiremos sucesivamente. Que Dios te bendiga. ¿Te has escuchado este video? En el nombre del Señor te digo, el Señor ha permitido, de una manera muy imperfecta, desde un principio, el Señor ha permitido que del segundo día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo día, ha permitido que podamos transmitirlo. Que Dios bendiga todos estos mensajes en los corazones de aquellos que aman a Dios y aman su palabra. La bendición del Todopoderoso. Que Yahvé Elohim Sebaot te bendiga y te guarde. Que Yahvé Elohim Sebaot haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahvé Elohim Sebaot alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Que Dios te bendiga y te guarde. En el nombre de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach. Padre Dios, gracias porque nos has permitido, Señor. Mi alma te alaba, te adora, te agradece. Porque me has permitido compartir, Señor, estas palabras de salvación y vida eterna. Sabemos, Señor, que tu protección, tu amparo, tu ayuda, tu bendición, tu sanidad, tu poder sanador nos ha sido suministrado. El mayor bien que hemos recibido es la presencia y la unción de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Bendito Dios, permítenos actuar con esa fe de tu siervo Naasón, que en el Espíritu podamos recibir el rema de Dios, esa palabra revelada. Permítenos oír, permítenos, Señor, recibir revelación. Y en base a esa palabra de revelación podamos experimentar tu voluntad buena, agradable y perfecta para nuestra vida, para nuestra familia, para tu congregación, para que seamos canales de bendición a aquellos que no te conocen. Bendice a tu pueblo con tu protección y con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Shalom, hermanos. Bendiciones.